La obra de teatro María Maricón ha generado muchísima polémica y sigue generándola aún. Declaraciones de distintos medios, pero en concreto las declaraciones últimas del cardenal Castillo con respecto a esta obra generan desconcierto en los fieles católicos, pues parecen no estar en coherencia con la identidad y la misión de la Universidad Católica del Perú. Te cuento más sobre esto en este episodio. Quédate a verlo. Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. El día de hoy voy a volver sobre lo que ha ocurrido en relación con la obra titulada María Maricón. Ya hemos tenido una entrevista sobre este tema hace unos días, pero en los días siguientes se han dado algunos acontecimientos y declaraciones por las que creo pertinente hablar de ello nuevamente. Hagamos un pequeño recuento de lo ocurrido. El día martes 14 de enero se hace pública una pieza gráfica que promocionaba la obra de teatro mencionada, María Maricón, en la cual se da una ofensa directa a la imagen de la Virgen María y con ello a miles de millones de personas católicas y personas respetuosas de las costumbres y tradiciones de fe del pueblo peruano. A partir de ahí, se dan una serie de reacciones, tanto institucionales como de la ciudadanía, que rechazan el afiche publicitario, así como también el contenido de la obra que se expresaba en la reseña de la misma. Esto fue tan masivo y evidente que generó que la PUC suspendiese la obra, junto con todo el festival, y que diversas instituciones se manifiesten al respecto. Los días siguientes, algunos grupos trataron de justificar y defender la obra de teatro, buscando minimizar los daños ocasionados a la fe y a la devoción de tantas personas, calificando de censura la suspensión de dicho evento y argumentando que se estaba atentando contra un Estado laico y que se atentaba también contra la libertad de expresión. Dentro de las distintas declaraciones, llamó particularmente la atención las del gran canciller de la PUC y arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio. Su primera declaración, si bien de alguna manera expresaba el disgusto y cierta condena al afiche de la obra de teatro, también es ambigua y dejaba ver que esta obra podía ser restituida en el futuro, ya que hablaba de una suspensión y no de una cancelación. Unos días después, en declaraciones a una radio importante del país, el arzobispo y gran canciller Castillo Matasoglio tuvo una serie de afirmaciones que causaron nuevamente escándalo y desconcierto en millones de fieles de nuestro país. Antes de pasar a enumerar alguna de estas afirmaciones del cardenal Castillo, quiero compartir con ustedes algunos de los artículos o numerales de los estatutos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creo que ver la identidad de la universidad, que se plasma de manera clara en sus estatutos, nos puede ayudar a ver la evidente contradicción que hay en las declaraciones y parece ser también en la aproximación de Castillo Matasoglio con respecto a lo que la gran mayoría de peruanos consideramos un valor fundamental de nuestra fe y con respecto también a la identidad y misión de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Veamos entonces el artículo primero. El artículo primero, en su título 1, nos dice lo siguiente, cito: La Pontificia Universidad Católica del Perú es una comunidad de maestros, alumnos y graduados dedicados a los fines esenciales de una institución universitaria católica: formación académica, humana y cristiana, educación profesional, docencia e investigación teológicas con fidelidad al mensaje cristiano revelado y al magisterio de la Iglesia, reflexión continua a la luz de la fe católica sobre el creciente tesoro del saber humano al que se trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones, estudio de la realidad nacional para alcanzar una sociedad justa y solidaria,
y servicio al pueblo de Dios y a la familia humana, en su itinerario hacia el objetivo trascendente que da sentido a la vida. Creo que ante la lectura de este artículo primero de los estatutos de la universidad, queda claro que por lo menos la formación humana y cristiana, la docencia e investigación teológica con fidelidad al mensaje cristiano revelado y el magisterio de la Iglesia no han sido los principales referentes de los profesores y estudiantes que hayan estado involucrados en la creación y puesta en escena de la obra de teatro María Maricón. De igual forma parece que las autoridades de la universidad, que deberían guiarse por el carácter católico expresado en este artículo, no la han tenido presente al momento de evaluar si se impulsaba una iniciativa como esta en el Centro Cultural de la PUC. Para ver específicamente la responsabilidad del gran canciller de la universidad, creo que nos puede iluminar la lectura de otro artículo de los estatutos, el artículo 5. El artículo 5 nos dice lo siguiente, cito: dado el origen, la historia y la misión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, corresponde a la Conferencia Episcopal Peruana el derecho de participar en la vida de la misma. En particular, la Conferencia Episcopal Peruana y los obispos diocesanos interesados tienen el deber y el derecho de velar que en la universidad se observen fielmente los principios de la doctrina católica. Este derecho lo ejercen, primero, el gran canciller; segundo, los 5 representantes del episcopado ante la asamblea universitaria; y tercero, el director académico de relaciones con la universidad como miembro del consejo universitario. Sigue la cita. El gran canciller, en calidad de presidente, y los 5 representantes del episcopado ante la asamblea universitaria conforman la Comisión Episcopal para la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vemos que junto al gran canciller también hay otros obispos del episcopado peruano que conforman la Comisión Episcopal. Pero ciertamente la cabeza de dicha comisión es aquel que es nombrado Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sigamos con el artículo 6, el cual también nos dará luces. Dice el artículo 6, cito: el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana es de oficio el Gran Canciller. Sin embargo, cuando lo estime necesario, la Santa Sede podrá designar otro prelado por tiempo determinado como Gran Canciller. Hasta ahí la cita. En este momento, el Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú no es el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, sino que es el arzobispo de Lima, Carlos Castillo Matasoglio, que ha sido nombrado directamente por la Santa Sede. Posibilidad contemplada en el artículo 6 de los estatutos, como lo acabamos de citar. Quiero recalcar una de las atribuciones del Gran Canciller que está descrita en los estatutos expresados en el artículo 6, inciso B. Dice lo siguiente, cito: son atribuciones del Gran Canciller promover la buena marcha de la universidad y vigilar para mantener y fortalecer su carácter católico, así como velar por el cumplimiento de sus fines institucionales, ejerciendo las funciones que las normas de la Iglesia Católica prescriben en lo referente a la enseñanza de la teología, a las cuestiones de fe y al cuidado pastoral dentro de la universidad. Hasta ahí la cita. Las partes citadas de los estatutos de la universidad creo que nos dan un mejor marco para sopesar y echar luz sobre las declaraciones que ha hecho el arzobispo Matasoglio. Paso a enumerar y a comentarles algunas de estas declaraciones que ya fueron difundidas ampliamente los últimos días, pero que vistas a la luz de los estatutos de la universidad podemos quedar más agudizados en la perplejidad de esto. Dice el arzobispo en una declaración:
La mano que desarrolló todo el trabajo para organizar el festival, que está en investigación, no es la misma mano que hizo la propaganda. Y esta sale distorsionada, con una desfiguración del rostro de la Virgen María. Sin duda, no es lo que los estudiantes han hecho. Los estudiantes organizaron bastante bien el festival y pronto se presentará el festival con todo lo que se ha preparado, porque se tiene que conocer o tiene que conocerse lo que habían realizado los estudiantes. Hasta ahí la cita. Esta diferencia que hace el cardenal Castillo de que el afiche lo diseñó alguien distinto a los alumnos que hicieron la obra parece realmente una distracción bastante infantil. El hecho es que el afiche tuvo que ser aprobado por alguna autoridad de la PUC. Alguien debió haber llamado la atención sobre lo absoluta contradicción entre el afiche y el carácter de la universidad. Pero nadie lo hizo y se publicó. Es entendible que el gran canciller no pueda estar aprobando todos los afiches que se publican, pero hay muchas maneras de gestionar eficientemente su función y por lo menos, una vez apareció el afiche, pudo haberse sido más claro en su rechazo. Sigue diciendo el arzobispo Castillo en estas declaraciones. En la obra no hay nada. La universidad es un lugar para que haya discernimiento, esclarecimiento, reflexión y visión crítica. Por eso, cuida para que se haga con claridad, profundidad y sin frivolidad. El cardenal Castillo afirma que en la obra no hay nada. Entiendo que se refiere a que no hay nada que atente contra los principios católicos de la universidad. Suponemos que para esto el cardenal ya ha leído el guión de la obra y lo está validando. Si una vez presentada la obra, en ella se transmite o comunica algo contrario a los principios católicos, me parece que tendrá que hacerse cargo. Junto a ello, estamos todos de acuerdo que en una universidad católica, esta tiene que ser un espacio de discernimiento y de esclarecimiento, de reflexión y de visión crítica, donde las cosas se hagan con claridad, con profundidad y sin frivolidad, como lo dice el mismo cardenal Castillo. Lo lamentable es que la realidad de los hechos que han ocurrido en torno a la obra María Maricón, algunas de las declaraciones del mismo cardenal y la decisión de haber restablecido la presentación de la obra, parece que poco tienen de discernimiento, poco de esclarecimiento, de reflexión y de visión crítica. Más bien, hay mucho de confusión, de superficialidad y de frivolidad. Por último, nos dice el cardenal y gran canciller, continuando con sus afirmaciones. Debemos evitar la exageración de realizar movilizaciones. Aquí nadie ha querido destruir la imagen de la Virgen, aunque la imagen que ha salido es denigrante y todos la hemos rechazado, los obispos y todos. Hasta ahí la cita. ¿Por qué el cardenal Castillo califica como una exageración a las movilizaciones realizadas? La espontaneidad de aquellos que han querido manifestar su indignación, su malestar frente a la ofensa burda y expresa a la Virgen María es propia de quien descubre que se está insultando a su madre. ¿Por qué la censura del cardenal Castillo ante una serie de manifestaciones que brotan de la fe del pueblo de Dios? La actitud y las declaraciones del arzobispo son más desconcertantes que orientadoras. Junto a ello dice Castillo, aquí nadie ha querido destruir la imagen de la Virgen. Es difícil hacer un juicio sobre las intenciones de las personas, ciertamente. Efectivamente, no sabemos si alguien ha tenido la intención positiva de destruir la imagen de la Virgen. Lo cierto es que más allá de la intención, tenemos que atenernos a los hechos. Y los hechos muestran que se ha presentado la imagen de la Virgen de manera ofensiva y hostil, y junto a ello se ha dañado la sensibilidad espiritual y la devoción de miles de peruanos. ¿Por qué el cardenal Castillo trata de negar o al menos de relativizar este hecho que es tan palpable para todos?
tanto para los católicos como para las personas que tienen sentido común y respeto por las tradiciones y costumbres de nuestro país. Traigo a colación que esta semana ha estado reunida en Asamblea General, la Conferencia Episcopal del Perú, y ha tenido nuevas elecciones de sus autoridades. Sabemos que el cardenal Castillo era un candidato fuerte para ser el nuevo presidente, pero no ha sido elegido. Felicitamos a las nuevas autoridades y deseamos que puedan realizar bien su trabajo y puedan velar más de cerca para que las instituciones católicas, como la Pontificia Universidad Católica del Perú, en ellas se viva con mayor identidad, con mayor fidelidad y coherencia su identidad y misión, que son católicas, que a fin de cuentas es una manera de sumar a la sociedad y al bien común. Hasta aquí por hoy. Si te ha parecido interesante, te ha gustado este editorial, te pido que no te olvides de compartirla, de suscribirte al canal y de dar me gusta. Hasta pronto.